Buen día, nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Alicia Bonilla, Rafael García, Cristina Vázquez y hoy les hablaremos acerca de los métodos moleculares de mutagénesis. Métodos moleculares de mutagénesis. Comenzaremos hablando sobre lo que es una mutación, que una mutación se define como cualquier cambio en la secuencia de DNA de una célula, y estas pueden aparecer por errores durante la división celular o por la exposición de sustancias del ambiente que dañan el DNA o el ADN. Además es posible tener un efecto perjudicial, un efecto favorable o también ningún efecto. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que las mutaciones que están en las células que dan origen a los óvulos o los espermatozoides son las que se heredan. Las que existen en otro tipo de células nunca se heredan. Vamos a hablar de la historia de la mutagénesis. A finales de la década de 1920, los investigadores descubrieron que se pueden obtener mutaciones, cambios en el ADN, exponiendo a las plantas a agentes mutágenos físicos, que pueden ser los rayos X y gamma, neutrones, protones, etc., o químicos. Esas mutaciones ocurren al azar en el genoma y generan una enorme variabilidad que puede dar lugar a la aparición de características interesantes, las que son seleccionadas por el agricultor. Así se obtuvo el pómelo rosado a partir del pómelo blanco mutagenizado por radiación. Otros cultivos modificados por mutagénesis son trigo, arroz, lechuga y porotos, entre otros. Ahora hablaremos de lo que es la mutagénesis. En genética se le llama mutagénesis a lo que es la producción de mutaciones sobre el ADN que esté clonado o no. Cuando se realiza de manera in vitro, dicha alteración puede realizarse de manera aleatoria o al azar sobre cualquier secuencia, o bien también de forma dirigida sobre alguna secuencia conocida y en la posición de interés que nosotros queramos. En caso de que se realice en vivo sobre organismos y no sobre DNA clonado, se realiza a una gran escala y sin conocimiento de secuencia, empleando para ello sustancias llamadas mutágenos. Además, podemos decir que la mutagénesis es la modificación del material genético que resulta estable y transmisible a las células hijas que surgen de lo que es el proceso llamado mitosis. La mutagénesis en biología molecular. En biología molecular, la mutagénesis es una técnica de laboratorio importante mediante la cual las mutaciones del ADN se diseñan deliberadamente para producir bibliotecas de genes mutantes, proteínas, cepas de bacterias u otros organismos modificados genéticamente. Los diversos constituyentes de un gen, así como sus elementos reguladores y sus productos génicos, pueden mutar para poder examinar en detalle el funcionamiento de un locus, proceso o producto genético. Tipos y objetivo. El objetivo de la mutagénesis es al analizar las mutaciones inducidas por agentes físicos, químicos y biológicos y sus interacciones y mecanismos de acción. También existen dos tipos de mutagénesis. Las más conocidas son al azar y de forma dirigida. Al azar significa que trabaja sobre cualquier secuencia y de forma dirigida es que trabaja sobre una secuencia conocida y en la posición de interés. Algunos métodos de la mutagénesis son la mutagénesis al azar, que son los primeros enfoques de la mutagénesis. Se basaron en métodos que produjeron mutaciones completamente aleatorias. Mutagénesis combinatoria, que es una técnica de ingeniería de proteínas dirigida al sitio mediante la cual se puede diseñar simultáneamente múltiples mutantes de una proteína. La mutagénesis de inserción, esta es de la inserción de una o más pares de bases que da como resultado mutaciones del ADN. También se conoce como mutagénesis por inserción y la mutagénesis dirigida al sitio. Estas eran aleatorias y los científicos tenían que usar la selección del fenotipo deseado para encontrar las mutaciones deseadas. La mutagénesis al azar. Su objetivo ideal de estas aproximaciones es poder sustituir de forma aleatoria cualquier aminoácido de una cadena políptica por los otros 19 aminoácidos de una manera estadística y sin limitar la expresión de la proteína en el organismo hospedador. Además, sería altamente conveniente que estos métodos cumplieran los siguientes requisitos: 1. Tener un espectro mutacional imparcial. 2. Presentar una frecuencia mutacional controlable por el investigador. 3. Dar lugar a sustituciones nucleótidas consecutivas. 4. Permitir mutagénesis
en subconductos. 5. Ser independientes de la longitud del gen. 6. Ser reproducible y sencillo. Y 7. Ser de bajo costo. La mutagénesis combinatoria proporciona un método útil para evaluar el efecto combinatorio de una gran cantidad de mutaciones en la función de las proteínas. Se puede seleccionar un gran número de mutantes en busca de una característica particular mediante análisis combinatorio. En esta técnica se puede modificar de forma exhaustiva múltiples posiciones o secuencias cortas a lo largo de una hebra de ADN para obtener una biblioteca completa de proteínas mutantes. La mutagénesis inserción. Los retrovirus y transposones son las principales herramientas instrumentales en la mutagénesis inserción. Los retrovirus, como el virus del tumor mamario del ratón y el virus de la leucemia muriana, pueden usarse para identificar genes involucrados en los carcinogénesis y comprender las vías biológicas de cánceres específicos. Los transposones, segmentos cromosomáticos que pueden sufrir transposición, pueden diseñarse y aplicarse a la mutagénesis por inserción como un instrumento para el descubrimiento de genes de cáncer. Mutagénesis dirigida. Se refiere a la generación de mutaciones en regiones específicas del gen, con el propósito específico de cambiar un sitio de fosforilación, un aminoácido esencial para la actividad catalítica de una enzima, propiedad de unión a ligandos, etc. Como se puede ver en las imágenes, tenemos un diagrama esquemático de la estrategia de mutagénesis sitio dirigida, que está conformada por el método PCR, método del que se hablará más tarde, en donde estos esquemas nos explican cómo la treonina fosforilable se debe mutar a una alanina, y diseña un par de primeros mutantes que contenga un nucleótido que cambie el codón de T a A. Y, por ejemplo, se muestra que en los esquemas contiene 2 enzimas de restricción diferentes para fines de clonado, justo como se mencionó que actúa la mutagénesis. En lo que es la mutagénesis inducida, representa un proceso a través del cual se generan las mutaciones o también los cambios que suceden en el material genético. Y gracias a esto se pueden traducir en caracteres de interés, que puede ser carácter agronómico, resistencia a patógenos, tolerancia a estrés hídrico, floración temprana y pues entre otros. Algunas de las ventajas que tiene la mutagénesis cuando se realiza por un método in vitro es que los explantes son más pequeños que cualquier órgano vegetativo, por lo tanto el tratamiento resulta ser más uniforme. Otra ventaja es que la capacidad de regenerar plantas a partir de una o pocas células es posible. Otra es que existe una mayor facilidad para la segregación de quimeras cuando se formen. Además se realizan a nivel de placa de Petri con condiciones muy controladas. Y por último, también se tiene que la reducción de los costos de los tratamientos físicos y químicos, pues es bastante, se reduce mucho. Por otro lado, también existen limitaciones y desventajas cuando se ejecuta por un método in vitro. Las limitaciones podrían ser que solo pueden ser mutados los genes que existan en lo que son las plantas. Otra limitación es que las mutaciones son al azar y no pueden ser dirigidas a los genes específicos que se quieren o que se quieren mutar. Las desventajas sería que existe una contaminación en dependencia del manejo del material y también existen problemas cuando se presentan los cambios epigenéticos y lo que es el rejuvenecimiento. Método Hutchinson y Smith. Este método nos habla del cómo generar el fragmento o gen que se quiere modificar en una forma de una cadena sencilla en un vector M13. En él se puede diseñar o generar el primer con el cambio y hace que la reacción de polimerización pueda generar el vector en forma de cadena doble. Se usa en él un fragmento Kleinow, que es una actividad exonucleasa. Este método hace la replicación dentro de una bacteria y dentro de ella no todos los fagos tendrán la mutación. Con una hibridación o con una sonda podemos ver las calvas que contienen la mutación, pero existe un problema con este método que fue inventado en 1978, que es la baja eficiencia.
Método Kunkel, inventado en 1986. El objetivo de este método es mejorar la eficacia respecto al método de Fisher, donde primeramente debemos tener nuestro gen de interés clonado en un plásmido o fago. A grandes rasgos, este método consta de 3 pasos. El primero es la transformación de una bacteria E. coli, específicamente UNG-DUT, con el plásmido o fago M13 in vivo. El gen del que se acaba de hablar previamente, gen DUT, codifica por una DUTPasa y previene a la bacteria incorporar uracilo durante la replicación. Por otra parte está el gen UNG o UNG, que codifica para la uracilo decarboxilasa y este elimina los uracilos que se han de haber incorporado al ADN por error. Pasando al segundo paso, es la amplificación con el oligonucleótido que contiene la mutación. Este puede ser de lesión, inserción o cambio de base de uno o más. NT in vitro. Y como tercer y último paso, este consta de la transformación del plásmido híbrido a una bacteria, donde se destruye la cadena que contiene U, quedando solo así la copia mutada. Y como tercer y último método tenemos el método PCR. Este consta de ser un método simple, pues no utiliza el fago M13. En él se hace una reacción de PCR con 2 oligos que contengan la mutación y sean complementarios a las 2 cadenas de ADN, donde se usa una cadena polimerasa proofreading para asegurar que se copia todo el vector. El producto de la PCR se trata con DPNL, que es un tipo de cadena digestión con ADN, donde en ella los plásmidos mutantes se mantienen intactos y así es como se transforman en E. coli. Gracias por su atención. Estas son algunas de las referencias que usamos para hacer este trabajo.